Estamos de regreso y hemos invitado al señor ingeniero César Arias, no solo por ser experto en el tema transporte y todo eso, sino que además su visión, su trabajo en Ecuador, en América, nos permite visualizar lo que puede ser. Se discute el tema de el cabildo, analiza el tema de los pasajes y en algunos casos, digamos, no solo que analiza, ya tiene una regulación sobre cómo y cuál sería el costo, que sería 35 centavos. Han dicho que hay que cumplir determinados parámetros y eso, además de que son 17 o 18 años que no se ha revisado la tarifa, algunos dicen sí, pero no es obligación revisar la tarifa. Si no se justifica un alza, simplemente no se justifica. Así es que, ingeniero Arias, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo debemos tratar el tema de la tarifa más el momento que estamos viviendo en la transportación, no solo por la pandemia, sino por esta dificultad de cómo mismo vamos a acceder al metro? ¿Tendremos metro este año? ¿No tenemos? Todo eso viene y encima de eso lo del pasaje, el municipio deberá tomar en cuenta estas cosas. Bienvenido, buenos días, ingeniero. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, el tema del alza de pasajes es un tema muy importante en este momento y un poco pagamos las malas prácticas, llamemos así, del tema de la política, lo que se denomina la política tarifaria. Justamente desde el año 2003, me parece, no se ha modificado la tarifa y los precios han subido, ¿no? O sea, recordemos solamente que, por ejemplo, en el caso del salario mínimo, me parece que se ha duplicado, mientras que el transporte se ha mantenido con el mismo valor. Y yo diría más por un tema político, ¿no? Y durante la última década, donde habían más ingresos, no se subió el pasaje. Entonces, esto se pone en una situación difícil al área de transporte. Pero La pagábamos, política... perdón, ingeniero, pero no subió el pasaje, pero se pagaban subsidios y subsidios vía combustibles, pero además directos en algunos casos, como los que se pagaban en Quito a través de los municipios. Así es, y yo diría subsidios perniciosos, Ya, porque esos subsidios a la oferta, como se denominan, estos subsidios normalmente no están libres de irregularidades y realmente el subsidio tiene que ir hacia los pasajeros, hacia la demanda. Eso es lo conveniente. Pero sin política tarifaria, un sistema de transporte no puede funcionar, o sea, en ninguna parte del mundo. El costo del transporte es un costo que hay que pagar, pero hay que diferenciar en lo que significa la tarifa técnica, llamemos ya. así, y la tarifa que se cobra en la calle, es decir, la tarifa social, llamemos así. Si es que no se puede, si es que se ve que la tarifa no es socialmente justa, ahí entra el subsidio. Esto pasa en todos los países del mundo porque los sistemas de transporte son costosos. Acá se ha hecho a tumbos, ¿no es cierto?, las cosas, se ha puesto subsidios, se han logrado acuerdos con los transportistas, pero basta ver el deterioro del sistema de transporte para darse cuenta de que la política de la tarifa no ha funcionado en los últimos 17 años. Yo creo que es importantísimo este tema y por eso en los años 90 se solicitó la competencia antes de que el gobierno anterior haya descentralizado el tema de transporte. Ya Quito pasó una ley en el año 92 pidiendo las competencias y donde uno de los temas fundamentales fue la política tarifaria. Ya para el año 97 y 98, plena crisis económica, se ajustaban los pasajes cada 6 meses con una fórmula que se había acordado con los transportistas, porque el tema de inflación era terrible, pues. Claro, Con la eran otras dolarización, circunstancias, pero ingeniero, eso sí era otras circunstancias. La inflación ahora, pues, no solo que es verdad que los economistas dicen el país ha crecido en menos 5%, no ha crecido, entonces decreció. Y esas circunstancias también hay que hacerlas en consideración a esto, ingeniero.
Claro que sí, claro que sí. A pesar de que, digamos, en buena hora de que la dolarización ha permitido estabilidad y creo que es obligación nuestra Ujú. mantenerla así para evitar los procesos inflacionarios, ¿no es cierto? Pero los precios, especialmente al inicio, como que se nivelaron y subieron. Y entonces eso no se tomó en cuenta. Pero en la administración anterior ya se hizo un estudio, inclusive me parece que fue financiado por el BID, y estableció que la tarifa que deberían recibir, la tarifa técnica que deberían recibir los transportistas era de 33 centavos, Ujú. ¿no es cierto? Como digo, esa es una tarifa que es un ejercicio aritmético, matemático, pero otra es la decisión Por el de la tema social, municipalidad dice usted. de cobrar. ¿Cuál es Pe- la tarifa Y social? ahí hay dos cosas. Primero, el tema deficitario del financiamiento, la falta de recursos. Pero también el problema es que, si bien, como usted nos recordaba, la relación con el salario mínimo vital, el salario se ha duplicado, pero los que tienen ese salario y que podrían asumir incluso esta, no son la mayoría. Usted ve que de la fuerza laboral, la mayoría sale a buscarse todos los días, no está en una formalidad. Y entonces, como cuando usted nos dice cómo hacer un subsidio técnico y social al mismo tiempo, que no vaya a parar en manos de quien manejan la transportación y peor aún, de quienes firman la autorización para pagarles a los transportistas que lamentablemente, hay que decirlo así, se quedan en los bolsillos de ellos parte de ese subsidio y de los dirigentes, como muchos han sido acusados, ingeniero. Sí, esa ha sido la realidad no solamente del Ecuador, sino en Latinoamérica, en aquellos países en que se ha optado por este subsidio a la oferta. En Colombia fue uno de los escándalos más grandes. Aquí también en la época de los años 80, en la década de los 80, que se puso el subsidio, hubo escándalos tremendos, tales así que Permanentes. cuando la municipalidad en los años 90 tomó a cargo el transporte, tuvo que transparentar todo este tema y justamente se le pidió al presidente en esa época, el arquitecto Durán Ballén, de que nosotros, en el caso del municipio, nos hacíamos cargo de todo ese tema y poner la tarifa que era real y que los temas de subsidio más bien nos permita utilizarlos en el trole. Entonces, este tema es fundamental para el funcionamiento del sistema de transporte. Como usted dice, las irregularidades se han dado en el pasado, seguramente se darán en el futuro, pero lo más importante es que se vaya hacia una mejor tecnología y lo Ujú. que se denomina la caja, que nos hemos demorado ya más de 20 años hablando de este tema. Pero parece que ahora ya hay un impulso adicional para la caja común. Y a través de la caja común se pueden dar tarjetas, ¿no es cierto?, con un número de viajes determinados a las personas que hacen, digamos, a la gente que utiliza el transporte público. Ya. Entonces, en ese sentido, el subsidio va directamente en número de pasajes hacia las personas que lo necesitan. Usted Y hoy en diría día, entonces cómo buscar esta relación, ingeniero, de su experiencia. A través de que, por ejemplo, tenemos aquí los bonos, eh, estos bonos de la pobreza, de los que no tienen trabajo, porque si bien uno podría decir, también hay que darles a los trabajadores que ganen el básico, por ejemplo. ¿Qué otras listas, qué otros sectores, cómo hacemos llegar a los jóvenes que ojalá ya puedan volver a las escuelas y colegios? ¿Cómo visualiza usted desde su experiencia técnica para que así funcione el sistema de transporte? antes de la pandemia, nosotros hablábamos de un 20-25% de personas que realmente no pueden pagar. Hoy en día pienso que eso está sobre el 50%. Por eso es que hoy tal vez es el peor momento para subir la tarifa del transporte público, tarifa que no se subió en tiempos de bonanza donde la gente podía haber pagado. Pero yo empezaría, por ejemplo, con los grupos que reciben el bono de pobreza o el bono Mm. solidario, porque ellos son los que están más golpeados por la crisis.
Hay temas como el tema de, bueno, los estudiantes no están viajando ahora, pero hay temas de Pero eso. familias que tienen, que son numerosas Ujú. y que tienen un número de 4 a 5 niños o estudiantes que deben ir al colegio, a la Escuela, colegio. universidad. Ese es un grupo que tiene que ser ayudado del pasaje, ¿no? Pero sí hay un grupo que son las personas que sí tienen empleos formales especialmente, que son los que pueden pagar más. Usted si ve, por ejemplo, los viajes a Calderón, por ejemplo. La gente utiliza las busetas estas escolares y paga $1 para ir a Claro, Calderón. se llama el Entonces hay dolarazo, ingeniero. El dolarazo que sale, exactamente. el dolarazo que sale de Carapungo, sale de Calderón, sale de Llano Chico, Llano Grande, y a veces un dólar 50. Hay también unos que cobran 50 centavos, o sea, el doble de lo que normalmente se paga, pero le traen desde ese sector hasta las Naciones Unidas. Se han adueñado Así ya es. de la Japón, también de un lado del Estadio Olímpico Atahualpa. Lo mismo pasa desde Guamaní hasta La Marín. O sea, Así hay es. transportes alternativos que se ve que sí pagan y además, no sé si es mejor el servicio, pero claro, viajar entre cuatro en un transporte de a dólar resulta que el dolarazo funciona, ingeniero. Así es, porque la demanda del transporte es una demanda segmentada, ¿no? Ujú. Es una demanda que tiene unas personas de más altos ingresos y también sirve a los más pobres. Por eso es que no es posible hablar de una uniformidad, digamos, en el sentido de la tarifa para todos, porque hay que hacer esa diferenciación. En el caso del uso de tarjetas, por ejemplo, es impresionante cómo a nivel de Latinoamérica, y lo observamos, por ejemplo, en Guayaquil, no sé qué estará pasando en Cuenca, pero en Guayaquil, en la Metrovía, usted tiene ya solamente el uso de tarjetas, pero si usted se para a observar en las paradas de la Metrovía, las personas, muchísimas personas solamente cargan un viaje, porque cuando tenemos una visión así como de clase media o clase alta que va a A Europa usar, o a sí. los Estados Unidos, dice, mira, hay que comprar la tarjeta, uno va y compra $10 de tarjeta, otros compran 50, $60, pero la realidad del país es que muchísima gente no tiene el pasaje para la vuelta, va con el pasaje de ida y en el otro lado se ve cómo Sí, consigue para el se ha pasaje de logrado vuelta. para Por regresar, lo claro. tanto, no puede comprar la tarjeta. Claro, y entonces este modelo y este sistema que usted nos decía primero, la parte técnica, tecnológica, puede fallar por la pobreza. Y la pobreza está instalada y vamos a tener que trabajar. Usted decía hace un momento, es el peor momento para revisar la tarifa, pero está tomada ya la decisión en el Consejo. Y Eh, hay que hacerlo. y hay que hacerlo. No sé, y eso puede traer, y hay que hacerlo en plena campaña electoral. Y en la campaña alguien dirá, no vamos a tolerar un alza de pasajes. Y esto sigue haciéndose de política. Esta visión que usted nos da de diferenciar tiene que salir del municipio, del gobierno central. ¿De quién debería salir este trabajo de diferenciar y asistir a la ciudadanía que más necesita, ingeniero? Hoy en día, por las responsabilidades que tienen las municipalidades, tiene que salir de la municipalidad, sin duda. Ya. Mucho tiempo se habló de que la municipalidad iba a implantar una sola tarjeta, que es lo correcto. Debería ser la tarjeta, por lo menos del transporte de Quito. Hoy en día se habla mucho de la tarjeta ciudadana, que no solamente sirve para el transporte, sino puede servir inclusive para pagos de farmacia, de médicos, etcétera. Pero lamentablemente no se ha avanzado con este tema de la tarjeta. Ahí se debió haber invertido para tener una tarjeta única para la ciudad de Quito que puede estar al alcance de la ciudadanía y proceder a los subsidios que correspondan. Lamentablemente preferimos gastar en 2.000 millones en el metro en vez de gastar en lo que se llama el gerenciamiento del sistema.
porque el gerenciamiento del sistema de transporte es un poquito complicado y que necesita recursos y necesita tecnología, y eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, ya se avanzó con el tema de la ordenanza y creo que fue un buen paso. Ahora escucho que ya tienen la plataforma tecnológica para el control, porque el control es uno de los temas fundamentales. Recordemos que ya en el 2015 el municipio de Quito armó toda una serie de mesas de diálogo, una serie de cosas sobre los niveles de servicio, etcétera. Y bueno, no nos hemos demorado como 5 años o 6 años en poner una plataforma tecnológica que ya en Guayaquil está trabajando desde hace 4 años. Me parece que es el mismo sistema que lo han puesto ya aquí en Quito, y en buena hora, porque con ese sistema se puede controlar las velocidades de los buses, el tema de los rebases indebidos, el tema de las frecuencias, los tiempos de viaje, las velocidades. Entonces, es un gran paso que se da en Quito para poder controlar esto y ya poder formalizar el sistema de transporte de Quito. Ahora, yo diría que inmediato tiene que irse con la tarjeta de la ciudad. Es importantísimo. Y ahora tenemos ya el metro que va a iniciar en marzo, me parece, del próximo año. Tenemos el metro, tenemos los sistemas municipales, el trole, la ecovía y el corredor central suroccidental y el central norte, que deberían integrarse, y ya se podría poner una tarjeta de transporte para la ciudad de Quito. Eso permitiría tener ya una política para poder poner un subsidio a las personas que no tengan los recursos para pagar el transporte. Especialmente, como lo digo, hoy día hubiera sido excelente que ya se tenga esa herramienta, pero bueno, vamos caminando. Hay que ir construyendo eso. Ingeniero, aquello de que se pueda pagar por los kilómetros recorridos, incluido en el metro, que no paguen, digamos, todos lo mismo si van a usar una o dos paradas. Lo mismo pasa en los buses, y estos buses que cuando nos dice el secretario de Movilidad de Quito, ya están cumpliendo con las normas, y uno ve en Quito, oiga, solo con ver el humo que salen de esos buses, y ya no están cumpliendo, no solo que no están cumpliendo, son un atentado. Pero además de todo eso, usted, cuando están cumpliendo, ¿qué nomás cree que están cumpliendo? Porque los buses destartalados, más allá de la forma de conducción y todo eso, son los mismos, parece todavía, ingeniero. Y claro, no han podido cambiarlos, Claro, ¿no? porque ¿qué es lo que ha fallado? O sea, siempre se tiene buena voluntad para hacer las cosas, ¿no? Y hay buena voluntad, y a veces un poco yo soy crítico de que todo se trata de resolver en mesas de diálogo, en No, sociabilizando los temas, no hay etcétera. cómo. Pero esa es solo una parte. Se tiene que tener una base técnica. Si no hay una base técnica, ¿de qué sociabilizamos? O sea, si no tenemos una tecnología, si no tenemos un enfoque que permita que funcionen las cosas, podemos conversar y quedarnos en lluvias de ideas nada más. Entonces, yo creo que el control siempre falló en Quito. Ya. Hoy ya con el sistema, con esta plataforma tecnológica, creo que van a tener la posibilidad de controlar. Eso es importantísimo, porque usted tiene un programa en una pantalla que está viendo lo que pasa con cada uno de los buses, y además del programa tecnológico, le da a usted una lista al final del día de todos los que han infringido. Le cuento la experiencia de Guayaquil. En Guayaquil, el primer día que se puso esto, encontramos 25,000 infracciones que habían cometido los transportistas de la ciudad. Entonces, en ese momento, obviamente, no se les cobró las multas, pero se les llamó y se les dijo, miren, esto es lo que está sucediendo, Claro. ustedes tienen que ajustar estos temas porque vamos a darles un tiempo para que ajusten y luego van las multas. A la semana de lo que se hizo eso, las infracciones bajaron a 2,500, y el momento que ya entró en funcionamiento el sistema, las multas fueron alrededor de 100, 150 multas por día. Entonces, el control es fundamental. Por eso es que
algún alcalde anterior decía, no, es que yo voy a hablar con los transportistas y No, ellos son unas buenas personas. No no, hay no, no, tal. no, no hay O sea, cómo. nadie es tan buena persona, sino que si es que tiene control, va Si a cumple ejecutar. o Si no, no, no. claro. Aquí en Estados Unidos, donde sea. Claro, no, no es un tema, pero también esta regulación nos ayuda un poco a educarnos, pues, a respetar más en un país en donde la ley casi es una cosa que nos invita a ver cómo la burlan. Y además Así nuestros es. líderes hacen eso. Entonces, cómo ordenar el tema a través de legislación, de ordenanzas, es lo más importante. ¿Cómo llegaría, usted tiene conocimiento, cómo llegaría a 33 centavos creo que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID? ¿O qué consideraciones hace usted técnicamente para fijar una tarifa de transporte, ingeniero? A ver, normalmente lo que se hace es un análisis técnico, perdón, técnico-económico, donde por un lado usted tiene lo que se llama el CAPEX, ¿no? Los costos de Permanentes. inversión que se tienen, y el OPEX, que son los costos de operación. Entonces, se toma en cuenta los valores que se invierte en comprar el vehículo, en comprar la infraestructura que se debe tener, eh, los costos administrativos que tienen cada una de las cooperativas de empresas. Y por otro lado están los costos variables, y en los costos variables están el consumo de combustible, consumo de llantas, consumo de aceite, lavado de las unidades, garajes, etcétera. Entonces, si usted compila todos estos costos y por otro lado establece la demanda, entonces nada más que la demanda por la tarifa dividida por los costos, ¿no es cierto? Claro. Eso es lo que queda. Pero lo que pasa es que en esa época se hacían los cálculos con 900 pasajeros por bus por día. Ujú. Hoy esto ha bajado a 450 y a 500 pasajeros por día. Entonces, evidentemente hay problemas económicos en las empresas de transporte. Eso es insoslayable. Es aquí y está en todo lado. Pero por otra parte, hay que evitar de que el sistema de transporte colapse, que sería lo peor, porque no hay peor servicio El que que el que no no hay, existe. claro. Y cuando las tarifas no son lo suficientes para la operación del transporte, lo que hacen los transportistas es ver cómo evaden los temas donde ellos pierden. Por ejemplo, sacan los buses más en las horas pico, y en las horas Claro. pico llenan todos los pasajeros que pueden, ¿no es cierto? Entonces baja el nivel de servicio. Sacan el servicio de los barrios populares cuando ya la gente ha salido en la mañana, ya para el medio de la mañana ya no regresan. Entonces hay una serie de cosas que suceden, que ellos las hacen para tratar de igualarse y que el negocio siga subsistiendo. Yo a eso le llamo un subsidio negativo, que lo hacen, pero por otra parte también comienzan a vender las unidades, y Sí. normalmente las venden a los ayudantes, a los conductores, que a veces no tienen todo el conocimiento económico, y le dicen, no, te voy a vender mi bus, ¿no es cierto? Y le terminan vendiendo un bus que es viejo, ¿no es Claro. cierto? Que Y tiene un que no le va a alto dar costo de réditos mantenimiento. económicos, El alto con costo alto de costo de mantenimiento, mantenimiento. claro. Y ahí es donde Pero fíjese, sí, sí le escucho. sí, y le decía, y ahí es donde pierde también el que compra el bus y se daña la cooperativa y hay enfrentamientos y vienen otro tipo de problemas, ¿no? Ingeniero, entonces, si esta tarifa ha de ser calculada, a lo mejor nos basamos y parece que el municipio está con esto de 33 centavos. Y yo decía 35 porque no sé si nos van a dar los 2 centavos devueltos si usted le paga 35, porque esa también suele ser otro problema si no tienen sueltos. Y ahí viene la parte tecnológica. ¿No será bueno entonces esperar implementar esto o como usted nos ha dicho esta mañana, no? Y en la ordenanza hay que cumplirla, hay que seguir avanzando en medio de todas estas dificultades, pero sigamos caminando. Esa sería su mensaje, ingeniero.
Sí, a ver, yo creo que el sistema de transporte está en crisis. Ya. No solamente por no haber subido los pasajes a tiempo, sino por la pandemia donde ha bajado la demanda. Entonces, el sistema está en crisis y yo creo que no es factible para la ciudad darse el lujo de quebrar al sistema de transporte. Una aclaración, en el 2017 me parece que se hizo el estudio que determinó que eran 33. Probablemente ahora ya son 35. Ya. Por eso es que están subiendo a 35. Y de lo que yo entiendo es que cada una de las cooperativas, de las empresas que vayan cumpliendo con los 46 índices de calidad que se está proponiendo por parte del municipio, van a tener un sticker. Este sticker va a estar en la parte frontal de los buses con la autorización para que cobren los 35 centavos. Mientras que los que no tengan ese sticker no van a poder cobrar los 35, sino que tienen que seguir cobrando los 25. Pero ingeniero, es un ahí ese no es no un problemita, sino un gran problema. Todos van a cobrar los 35 centavos, más allá de si tienen o no sticker. ¿No será mejor? Claro, usted dice ahí hay que tener cuidado como puede pasar, de que no pueden circular si no tienen ya cualificado, ingeniero. Debería ser así, ¿no? Pero no sé cuántos en este momento de los operadores de transporte ya hayan cumplido con los índices de calidad o con lo que se requirió en esta adenda que se hizo al contrato de operación. Me parece que estaba por lo menos en el 30% de las cooperativas que ya han cumplido. Entonces, el enfoque municipal es de que, ok, si usted tiene sticker que ha sido aprobado, cobra los 35. Si no tiene sticker, tiene que cobrar solamente 25 y ahí tiene que haber un esfuerzo fiscalizador muy grande, ¿no? Porque ahí es donde el fiscalizador va a determinar si es que está cobrando 25 o 35 con visitas a las unidades de transporte. Y eso sí plantea un problema, ¿no es cierto? No es lo mismo. Y la otra, señor ingeniero, ahí comenzaron a vender los stickers. Esperemos que no, ¿no? Esperemos que las sanciones sean lo suficientemente graves. Ya. Pero este esfuerzo de controlar, ¿y qué tiempo deberían darles desde el municipio a los transportistas para que cumplan? Y si no, prohibir la operación, porque si no les prohíben, van a quedarse ahí y van a cobrar los 35 centavos. Bueno, ahora yo creo que tienen un tiempo perentorio para ya poder entregar especialmente los GPS, que son los que les van a controlar la velocidad y la parada en las paradas que corresponda. El municipio también tiene que establecer, o sea, tiene que ir en un proceso de habilitación de todas las paradas para que la gente sepa exactamente dónde va a detenerse el bus, porque normalmente tenemos en las áreas centrales, pero en las áreas periféricas no tenemos señalización. Paradas no hay. Entonces, ese es un trabajo municipal que hay que hacer. También tiene que, por ejemplo, si se establecen tiempos en las horas pico, yo creo que la municipalidad tiene que comenzar a pensar en los carriles exclusivos para los buses. Por ejemplo, en el sector de las Chiris, que por lo menos los que transitamos por el norte lo vemos. En el sector de las Chiris tienen que hacerse ya carriles exclusivos. Nosotros vemos que es un desastre la operación de los buses en la vía de los Chiris. Entonces, el municipio también tiene que hacer su parte. Claro, ingeniero, y ahí hay una cosa que es interesante. Estaba observando por varias llamadas y experiencias de que, por ejemplo, los choques con los buses o de los buses a otros por rebasar, sobre todo en esta parte de lo que usted dice de las Chiris hacia las 6 de diciembre y de las 6 de diciembre hacia el norte, resulta que, claro, la dificultad es para a los que les han chocado, porque a los dos se les bajan los puntos. Y, oiga, pero a mí me chocó. Sí, pero a los dos se les bajan los puntos. Y claro, no sabemos cómo los transportistas siguen teniendo los 30 puntos y a los que les chocaron ya no tienen los 30 puntos. ¿Cómo entablar entonces esta, qué podríamos decir, esta coordinación
para que no salga la viveza criolla, para que también los operadores cumplan. Y no sé si la ley de transporte hay que revisarla también, la ley de tránsito, ingeniero. Yo más que las leyes, yo pienso que es un problema de gerencia, es un problema de administración del sistema de transporte. Yo he venido siempre diciendo de que hay que hacerles caso, un poco más de caso a los técnicos. Yeah. Si es que no tenemos tecnología, si que no tenemos personas competentes que manejen los sistemas, con voluntad no se consigue mucho. Y en el tema de transporte, todos hablamos de transporte, ¿no es cierto? Todo porque nos afecta todos los días. Y entonces decimos, esto hay que hacer aquí, esto acá. El problema es cómo hacer. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro énfasis, el tema de que se haya puesto ya la plataforma tecnológica, porque ese va a ser un sistema que ya va a permitir controlar y quitar de las manos de los fiscalizadores, de los supervisores, que es un peligro. Sí. Eso no se puede hacer. Entonces se llega a un momento en que la ley no se cumple y lo peor que puede pasar es que la ley no se cumpla, de que la gente no respete. Cuando uno aprende el tránsito, por ejemplo, dice cuáles son las características que debe tener una señal de tránsito. Primero, que tiene que ser clara, ¿no es cierto? Que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer. Segundo, que tiene que ser visible, ¿no? Tercero, que tiene que ser respetable. Cuarto, que tiene que ser uniforme, ¿no es cierto? Cuando hablamos de una... Si eso se exige para una señal de tránsito, para el sistema de transporte es lo mismo y tiene que ser más estricto. Entonces, tenemos que hacer cosas, aunque sean pequeñas, pero que funcionen bien. Y sobre esa base de hacer algo pequeño, ir reproduciendo para que todas las personas confíen en nosotros y decir, sí, se está haciendo bien, sí, esto ha mejorado. Y eso hace que la gente respete, eso hace que los transportistas respeten. El momento en que el transportista vea que le están multando porque está corriendo, él va a respetar, claro. No tiene opción. El problema es la administración, el problema es el control. Si es que no ejercitamos un esfuerzo mayor, usando tecnología, pidiendo a técnicos, conformando equipos técnicos que manejen esto, que no tengamos por cuestiones políticas que sacamos a los técnicos y ponemos otros que recién son advenedizos. Ahí no funciona. Tiene que haber técnicos que sean de carrera y que funcionen, esté un alcalde u otro alcalde, que sea ese equipo técnico el que se mantenga. Lo único que pueden cambiar son las políticas, pero la parte técnica debe mantenerse. Ingeniero, muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona. Gracias, señor ingeniero César Arias. Un gusto saludarle. Muchas gracias a usted. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor ingeniero César Arias, experto en movilidad. Él ha trabajado en todos estos temas y siempre acudimos a él para reflexionar. Luego de este corte estarán con nosotros el arquitecto Fernando Carrión, el periodista Cristian Zurita y el señor coronel Mario Pazmiño. Las cárceles del país, pero además todo lo que esto significa, ¿no? Ya volvemos. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas.